Terminemos esto. Vamos a hablar de lo que es la bioelectricidad. ¿Okay? Vamos a hablar de paso sobre lo que es el potencial de difusión. ¿Qué cosas teníamos? Teníamos que la distribución de los iones, tanto en el líquido intra y extracelular, era diferente, pero se mantenía la misma comunalidad. Ahora, dentro de la célula teníamos que había componentes que tenían cargas negativas y que no podían salir, como por ejemplo las proteínas, los ácidos, que están dentro de la célula que no van a poder salir. Eso le confiere a la cara interna de la membrana sólida, la cara interna, una carga negativa. ¿Okay? Y en el extra, en la cara externa, lo que vemos es que hay una carga positiva. ¿Y esa principalmente por quién? Por los iones que están ahí, que es principalmente sodio. ¿Sí? Esa diferencia que hay de las cargas, tanto en la cara interna y externa de la membrana, le confiere un potencial. Un potencial quiere decir que hay una diferencia. ¿Okay? Entonces, estas diferencias van a ser importantes para marcar lo que conocemos como potencial de difusión. El potencial de difusión es aquella diferencia que se va a generar en esta membrana y que va a hacer de que se muevan las partículas, los iones, hacia donde hay menor cantidad. Por ejemplo, un potencial de difusión, por ejemplo, si yo ahorita saco, no sé, mi ceviche, ¿no? Acá, empiezo a comer, el olor primero estará aquí, pero el potencial de difusión de ese plato va a irse hacia dónde, hacia donde no hay esas partículas odoríferas, por ejemplo, hacia el extremo de allá. Poco a poco va a ir difundiéndose hasta llegar allá. Siempre va a ir de un sitio de mayor concentración a uno de menor concentración. Es el potencial de difusión. ¿Sí? Ahora, el potencial de difusión, ¿okay? Aquí en la membrana está generado por tres grandes factores. Uno de ellos es la polaridad eléctrica, que ya habíamos hablado, que la cara interna tiene cargas negativas y la cara externa cargas positivas. Esa es la polaridad eléctrica. La siguiente es la gradiente de concentración. La gradiente de concentración es aquella distribución de los iones que habíamos visto que era diferente, que más sodio había en el extra y más potasio en el intra. Eso también es la gradiente, es uno de los factores también que van a generar este potencial de difusión. Y tres es la permeabilidad que tiene la membrana. La membrana no tiene la misma permeabilidad para todos los componentes, no va a variar. Para alguno va a ser mucho más permeable que para otro. Por ejemplo, aquí tenemos el ion potasio. El ion potasio, ¿dónde está en mayor concentración? En el intracelular, ¿sí? En el intracelular. Por ende, lo que pasaría para que se pueda equilibrar, digamos, el potasio es que este salga, ¿sí? Para que este se equilibre, para que esté igual dentro y fuera, esto tendría que salir. Cuando sale, ¿qué va a pasar? La membrana va a quedarse sin cargas positivas. Entonces, si aquí era negativo, ¿cómo es que se va a volver después que pierde más cargas positivas? Se va a volver más negativo. ¿Ok? En cambio, si tenemos sodio aquí, este sodio va a tender a irse hacia la parte interna. ¿Por qué? Por su gradiente de concentración. Entonces, aquí vamos a ver que va a cambiar la figura. Aquí la membrana, cuando gana cargas positivas, se vuelve menos negativo, incluso positivo. A esto vamos a ver más adelante, que lo conocemos como los potenciales de acción, lo que es despolarización y la hiperpolarización. ¿Sí? Cuando se vuelve más negativo que el potencial de ion de reposo, hablamos de hiperpolarización, y la despolarización cuando cambia, ¿okay? El potencial de acción se vuelve menos negativo. Asimismo, vamos a ver que, por ejemplo, lo que mencionábamos de la permeabilidad está relacionado con esta preferencia que se tiene por potasio. El potasio siempre va a tender a ingresar más al intra. ¿Por qué? Por los canales de fuga, por la permeabilidad que tiene la membrana. ¿Ok? Acá está. La membrana, como mencionábamos,
Las cargas. Acá no hay un potencial. ¿Por qué? Porque no están organizadas las cargas. ¿Sí? Acá tampoco, pero acá sí. Las cargas están organizadas y ya hay una separación de estas, por ende hay un potencial. Este potencial es el que le va a permitir hacer este, digamos, movimiento de los iones. ¿Para qué mueven los iones? Para comunicarse, por ejemplo, entre las neuronas. ¿Okay? Ahora, este movimiento de iones, ¿okay?, siempre se ha calculado. Esta es la distribución de los iones, tanto en el líquido intra y extracelular. Si se dan cuenta, si se suma todo, van a tener la misma concentración. Ahora, para calcular el equilibrio, por ejemplo, de un ion, por ejemplo, para calcular el equilibrio de sodio, se utiliza una ecuación, que es la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst, ¿ok?, no es otra cosa que sacarle el logaritmo a la división de la concentración del intre entre el extra. Eso te va a dar un valor. Por lo general, ¿ok?, ese valor te va a ser diferente, ya sea negativo o positivo, dependiendo para cada ion. ¿Para qué te sirve? Para calcular el equilibrio de un ion. Cuando un ion va a estar en equilibrio. Me sirve para sodio, me sirve para potasio, me sirve para cloro, calcio. ¿Sí? Cuando la ecuación de Nernst me sale negativo, ¿qué querrá decir? Independientemente de lo que el ion que sea, lo que me está diciendo es que para que ese ion esté en equilibrio, lo que necesitamos es que de repente cargas positivas salgan del interior de la célula, como el potasio. ¿Sí? Aquí tiene para calcular, pero no vamos a calcular porque es por la escuela y no se entiende. ¿Okay? Pero sí la interpretación. ¿Sí? Cuando yo le pongo, por ejemplo, la ecuación de Nernst de un ion X salió tal, ¿no? Esto se puede interpretar como. Ustedes tienen que mencionar cómo se interpretaría ese resultado. Si la ecuación de Nernst, por ejemplo, sale positivo, como a 40 milivoltios, ¿qué significará? Que a 40 milivoltios la concentración del intra y del extra de ese ion está en equilibrio. Ahora dependería de qué ion es. Si me dice que es de sodio, entonces para que esté en equilibrio el sodio tiene que ingresar a la célula, ¿sí? Para que de esta manera cambie el potencial de membrana a menos negativo, incluso positivo, y se pueda producir este efecto, ¿sí? Entonces ahora solamente es interpretación. ¿Qué pasa con la ecuación de Goldman? La ecuación de Goldman, que es esta de aquí. La ecuación de Goldman, él se dio cuenta que no solamente podía calcular el potencial de equilibrio de un ion, o sea, no solamente dependía de un ion, depende de más iones. No solamente es de sodio o de potasio, también puede ingresar cloro, que puede ingresar incluso otros iones. Entonces dijo él, ya, se tienen más iones, pero ¿y qué más? Que el potencial de membrana no solamente es debido a lo que son los iones, las cargas, sino también es la permeabilidad. Entonces, lo que introduce Goldman es la permeabilidad de los iones. ¿Ok? Con la ecuación de Goldman, yo voy a poder calcular el potencial de membrana en equilibrio. Entonces, ¿qué puede decir? ¿Que Goldman y Nernst es lo mismo? No, porque primero me da el potencial de equilibrio de un ion, mientras que Goldman me da el potencial de equilibrio de todo, ¿okay? Digamos de la célula. Y este va a introducir a su fórmula lo que es la permeabilidad, ¿sí? Que es una diferencia que no vemos, o algo que no vemos en la de Nernst. Esto es lo que les menciono, miren, acá está. Este es el potasio, adentro está menos 94, que es lo normal, y acá
acá afuera tenemos potasio que está en 4 miliequivalentes, acá adentro está en 40 miliequivalentes. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que aquí el potencial de membrana es menos 94. Cuando vemos aquí la presencia de potasio, ¿qué está pasando? De sodio y potasio dentro. ¿Qué está pasando? Miren, ahora el sodio está en 14 miliequivalentes dentro y el potasio está en 140. Más 61 menos 94 tenemos lo que es el voltaje, que va a ser menos 86. ¿Sí? Milivoltios. ¿Por qué? Porque está en mi. En el caso del extra, miren, también tenemos aquí lo que es el sodio, que está en mayor concentración en el extra, y menos el potasio. Pero siempre que hablamos de bioelectricidad, vamos a hablar de lo que es el interior. Si bien hablando de la membrana, siempre hablamos principalmente del interior de la membrana. ¿Sí? ¿Cuál es el potencial de difusión del sodio? ¿Hacia dónde debe ir el sodio? ¿Dónde hay más sodio? ¿Hacia dónde debe ir? ¿Dónde es su difusión? ¿Dónde es su potencial de difusión? ¿Hacia dónde? Hacia el intra, pues. Si está en el extra, se dice hacia el intra. Y el de potasio, hacia el extra, ¿sí? Pero por gradiente, ¿qué dice? Gradiente eléctrica. Sodio tendría que tender a, ¿sí? Igual que el potasio a regresar. Si son esas diferencias que hacen que marquen ese movimiento. Aquí tenemos lo que son los responsables de que el potencial de membrana tenga el valor que tiene, que es a veces menos 90, que menos 76, dependiendo de qué tipo de células. Entonces, un factor importante en el potencial de membrana es esta bomba. La bomba de sodio potasio TPasa hace o permite que el potasio se mantenga más tiempo dentro. ¿Okay? Y además también tenemos otro que va a ayudar, que va a ser estos canales de goteo, los leak channel, que siempre van a estar activos, van a dejar pasar constantemente potasio. ¿Sí? Son los responsables entonces de este potencial de